El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. El hombre siempre tiene una necesidad de comida y de agua. Y una de las claras indicaciones que algo no anda bien físicamente es cuando la persona pierde el apetito. Cuando una persona se enferma, pierde el apetito. No tiene ganas de comer. ¿Le ofrecen algo? No. ¿Le ofrecen otra cosa? No. ¿Por qué? Porque la persona perdió el apetito. Lo mismo pasa espiritualmente. Tener hambre y sed es la raíz, la base de nuestra existencia. Es como Él nos creó. Y cuando no haya hambre en una persona de la presencia de Dios, es una señal de que algo está mal. Es una señal de que esa persona no está bien espiritualmente, porque el hambre es un elemento básico de nuestra naturaleza humana. Y muchas veces esa hambre y sed se vuelca a otros campos en vez de buscar a Dios. Y esa es una actitud, o esa actitud es semejante a una comida chatarra, que nos va a hacer daño, porque lo que no es de Dios puede enfermar nuestro sistema digestivo espiritual. Normalmente eso le pasa a los que no son cristianos cuando buscan la felicidad y su realización en cualquier área excepto en su relación con Dios. Puede ser que la gente busque una realización en las relaciones humanas, o en la búsqueda del poder, o en la búsqueda del dinero, o en el escape que ofrece el placer físico. Los ejemplos más tristes son los cristianos que dejan su apetito para Dios o por Dios y comienzan a buscar otras cosas, aunque sean cosas religiosas. Por eso las iglesias están llenas de creyentes saturados de actividades, saturados de programas y proyectos, porque han perdido el hambre de Dios. Y hay tantos cristianos que solamente comen bocadillos y comida chatarra. Viven quejándose de lo ocupado que están, y todo esto o todo eso típicamente es un problema espiritual, más que un problema de horario. Desean todo, menos a Dios. Toman de Dios dosis tan pequeñas, por eso es que solamente aparecen los domingos. Y eso solamente les basta para no morirse de hambre espiritual. Pero al día siguiente, el lunes, el día siguiente, el martes, ya no tienen nada de lo que comieron el domingo. En el pueblo de Israel habían varias fiestas anuales para congregar al pueblo, donde los israelitas estaban obligados a presentarse en Jerusalén. Y las principales eran 3 fiestas. La primera era la fiesta de la Pascua. La segunda, la fiesta de los panes sin levadura. Y la tercera, la fiesta de las primicias. Éxodo capítulo 13, verso 4. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado, quiere decir no comerán pan con levadura.
Los israelitas con el grano de cebada elaboraban el pan sin levadura. Y en la cebada encontramos una enorme cantidad de elementos proféticos a los cuales el Señor Jesús dio su cumplimiento desde su nacimiento hasta su resurrección. Veamos estos cumplimientos. En primer lugar, la cebada tenía un precio bien bajo, porque la cebada no tenía el mismo sabor que el trigo, era de menor calidad. Por eso era conocida como el pan de los pobres. Y ese es precisamente el propósito que el Señor vino a cumplir, ser el pan de los pobres. Por eso dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Lucas capítulo 6, del verso 20 al 21. Dice: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Van a estar satisfechos, van a matar el hambre. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque van a reír. Hombres y mujeres podemos disfrutar de este pan, que de no ser gratuito nunca lo alcanzaríamos. No podríamos comprarlo, no podríamos comerlo para tener salvación. Por eso la palabra de Dios, que es el pan de vida, es gratis, sacia y da vida eterna. Juan 6:51. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió, que vino del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 53, 58. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Jesús. No como el que los padres, sus antepasados de ustedes comieron. ¿Cuál fue el pan que comieron los antepasados? El maná. Ellos comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿qué significa comer la carne y beber la sangre? Cuando el Señor dijo esto, no está apuntando a la cena del Señor. Muchísima gente no entiende esto, por eso comen y beben indignamente. Y para ellos, para los que comen así, se convierte en maldición en vez de bendición. Los judíos malentendieron al Señor pensando que se refería literalmente a comer el cuerpo y beber su sangre. Por eso pensaban que estos cristianos eran caníbales, porque interpretaban literalmente en vez de interpretarlo espiritualmente. El hombre es propenso a degenerar la palabra de Dios.
Y hasta es posible que si Dios hubiera primero espiritualizado la palabra, ellos la hubieran acogido literalmente al revés, de una manera carnal. El significado espiritual es lo suficientemente claro para los espirituales, que disciernen las cosas espiritualmente. Pero a los que no han sido regenerados, estas cosas dichas en parábolas no las pueden entender, de modo que se cumplen en ellos la profecía del profeta Isaías, que dice: viendo no vean, ni percibiendo, observando, entiendan. ¿Cuándo sucede esas cosas? Cuando el corazón no es sincero. O sea que ven, pero no perciben. Comer la carne y beber la sangre es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura que argumenta una realidad, que expresa algo diferente de lo que se representa, pero que guarda relación de semejanza. Entonces, comer y beber la sangre de Jesús significa alimentarse de Él como el pan de vida. Y comer consiste en ingerir algo que existe eternamente y que recibes dentro de vos y se convierte en parte de vos mismo porque te sustenta. Entonces, ¿qué es lo que nos sustenta como creyentes? La palabra. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Cristo es el pan de vida y el pan de vida es Cristo. Comiendo palabra todos los días, nuestra fe es sustentada. Nuestra fe comienza a crecer. Nuestra fe se va acrecentando. Empezamos creyendo pequeñas cosas, pero vamos creyendo cosas grandes a través de la misma palabra. Entonces, para comer la carne y beber la sangre, se necesita primero creer en la realidad de Cristo, porque el término carne y sangre expresa que Jesús es una persona real. Y los que quieren ser salvos, primero tienen que creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el Verbo que fue hecho carne. Humano quiere decir, y habitó entre nosotros, y los apóstoles lo declararon, diciendo: nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces tenemos que creer en la realidad de su encarnación, porque Él vino en carne, fue visto, fue tocado, fue clavado en una cruz, fue colocado en un sepulcro y resucitó al tercer día. Y resucitó con todas las cicatrices como señal de que era el mismo. Y todos esos hechos fundamentales e indubitables muestran de que Jesús era lo que Él decía ser. La carne y la sangre es incorporar a Cristo a nuestra vida, su ejemplo, su doctrina, su persona, su enseñanza, porque Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue crucificado por nosotros. Belén significa casa de pan. Los evangelios nos muestran que Jesús nació en Belén, casa de pan. Mateo 2, del 4 al 6 dice: entonces el rey reunió a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Lucas capítulo 2, verso del 1 al 7. Aconteció, dice, en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, el Imperio Romano. Y este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo y cada uno debía ir a su ciudad natal. También dice el verso 4, subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, casa de pan, por ser él de la casa y de la familia de David. Él subió para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Belén en hebreo significa casa de pan. Y este cumplimiento profético nos enseña lo que el Señor nos confirma en su enseñanza, que Él es el pan de vida que descendió del cielo, el cual el profeta Isaías ya había anunciado. ¿Dónde? En Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Dice ahí en Isaías capítulo 55, en el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Juan 6:48 dice, entonces yo soy el pan de vida. ¿Quién está hablando? Jesús. Y uno de los milagros del Antiguo Testamento fue la alimentación de los hebreos con pan del cielo todos los días durante 40 años. Cada mañana caía maná y nunca faltó. Este maná ha debido tener vitaminas, las vitaminas necesarias para mantener a toda esa gente viva y fuerte, que eran aproximadamente 2 millones de personas. Porque la Escritura dice que no había enfermo entre ellos y solamente comían maná. Jesús multiplicó también pan y peces y hubo suficiente comida para los hambrientos. Y cuando terminaron de comer, sobró pan para guardar en 12 canastas. Entonces, con referencia al maná en el desierto, el apóstol Pablo dijo, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y al otro día del milagro de la multiplicación de los panes, la gente comenzó a seguir a Jesús. Por eso es que Él les explicó su significado y les dijo, yo soy el pan de vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a los hombres. Y ese pan da vida. Y el que a mí viene, dijo Él, yo no le echo fuera. El que a mí viene nunca tendrá hambre jamás, porque yo soy el pan que descendió del cielo.
Entonces, el que viene a Cristo es el que tiene hambre espiritual. Viene con hambre de Dios y viene a buscar ese pan que descendió del cielo. Algunos continúan con apetito y van comiendo y van comiendo y van comiendo. Otros se conforman con la primera comida y ahí se queda, porque se olvidan que en sentido figurado Cristo es el pan de vida. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una repetición de lo que estaba escrito en Deuteronomio 8:3. El pan de vida es Cristo. El alimento humano no debe limitarse a un simple pan, sino que tiene que depender de la palabra de Dios. El maná era un signo de favor de Dios sobre su pueblo y en ese sentido se le llama comida espiritual. Por eso Pablo decía a los corintios: y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento? El maná. Todos los días maná. Todos los días, 40 años comiendo comida en sentido figurado, como dijo Pablo, alimento espiritual. El hombre es una criatura creada para llevar la imagen de Dios. Él mismo le infundió en la nariz aliento de vida. Fue creado con un corazón donde emana la vida de él. Le dotó de conocimiento para que reconociera el amor de su Creador. Fue formado en perfecta justicia para que quiera hacer su voluntad. Fue formado o fue creado en santidad de la verdad para que pueda consagrarse a sí mismo. Por eso el hombre tiene sed de Dios, pero una insatisfecha sed, porque vive buscando en lugares equivocados. La misma Escritura dice que algunos dejan a Dios y buscan agua en cisternas secas. Todo está programado de parte de Dios para buscar en los lugares correctos, pero el hombre no siempre quiere buscar donde hay una señal notoria de la bendición de Dios. Toda la vida del hombre, sin esta comunión con Dios, apartado de Él y bajo su ira, no está más que bajo muerte. Esa persona podrá comer, podrá beber, podrá trabajar, disfrutar con todas las cosas de este mundo, podrá mejorar su existencia terrena con logros en el arte, en la cultura, en la ciencia, pero si no tiene más que esto, entonces esta persona está totalmente muerta. Porque el hombre sin Cristo es solo un muerto. Y es un muerto que camina porque no cree que su vida depende de la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es precisamente lo que rechaza. Fíjese que todo se vuelve una mentira en la vida cuando uno rechaza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque deja la verdad y sigue la mentira. Y entonces su vida es de un muerto espiritual. Donde podía ir voluntariamente, la voluntad se corrompe. Pudiendo ser amigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Donde había santidad, ahora lo que tiene es corrupción en toda su naturaleza. Y en vez de consagración,
el hombre se levanta, se rebela contra el Todopoderoso y se convierte, como dice la Escritura, en hijo de su padre, el diablo. Y en esto fue lo que quedó el hombre. Por naturaleza se convirtió en hijo de ira, y cualquiera que lo niegue y proclame que todos los hombres son por naturaleza hijos de Dios, estará engañando a la gente y apartándolo de Cristo. El hambre y la sed no se pueden refrenar. Si no se le da a una persona que comer, no se le da de comer a una persona, esa necesidad de comida se irá intensificando en sus intestinos. Un hambriento no se conforma con poca cosa. Por eso Dios nos ofrece pan y agua, porque Cristo es el pan de vida, precisamente para los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Es el pan que Dios preparó para que los que coman de Él tengan vida eterna. Y esta vida no es algo que tiene término, sino que la vida eterna es comunión y amistad con Dios. La vida eterna no es vivir eternamente. El cristianismo es una relación. La renovación viene con la salvación, y la salvación viene con vida eterna. Pero Él quiere que nos encontremos con Él cara a cara. Cara a cara quiere decir sin tapujos, con sinceridad, de frente. Porque Él sabe lo que nosotros hacemos. Él conoce lo que nosotros hablamos. Entonces no sirve de nada ocultarse. Dios quiere que vamos de frente y podamos abrir nuestro corazón y hablar lo que nosotros tenemos dentro. Cuando hay esa relación, entonces puede decir uno que conoce a Dios. Porque esa relación se inicia pequeña, pero va creciendo a medida que nosotros tenemos hambre y sed de la palabra. Cristo es el pan que descendió del cielo, es el pan de vida. Porque dice la Escritura que el Hijo se hizo carne y fue crucificado, fue muerto, sepultado, resucitó al tercer día y fue glorificado en las alturas y se ha convertido en el Espíritu vivificante. Cristo es el pan de vida porque en Él hay plenitud de gracia, la gracia que los pecadores necesitan para tener vida. En Él hay justicia, y hay justicia perfecta y eterna para los culpables y para los indignos. En Cristo hay justicia. ¿Por qué? Porque Él es quien nos justifica. Él es quien borra nuestros pecados y aparta la ira. Y a los que son dignos de muerte eterna, su gracia, su sangre es suficiente. Y por eso nos da la facilidad de poder acercarnos a Él para poder borrar todos los pecados. Porque si los pecados están ahí, entonces la persona está bajo ira y es indigna de la gloria y de la vida eterna. Pero si los pecados son borrados por la sangre de Cristo, Él mismo nos abre camino para que nosotros podamos acercarnos al Padre. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,